amigos de Contexto? Estamos aquí grabando desde nuestras casas, como ya es costumbre en tiempos de COVID-19, y hoy vamos a iniciar una serie de programas con las candidatas a la vicepresidencia de la República, y a mí particularmente como mujer me enorgullece muchísimo que sean 3 mujeres valiosas, fuertes, emprendedoras y que aportan a la figura del candidato presidencial. En esta ocasión tenemos a una mujer muy valiosa y es Sergia Elena Mejía de Celiman. Sergia Elena es la candidata a la vicepresidencia por el partido Fuerza del Pueblo, con el candidato Leonel Fernández, también por el Partido Reformista y otros partidos aliados. Es una coalición. Sergia Elena tiene, bueno, desde que la conozco, trabajando en la política dominicana, primero en el Partido Reformista, bueno, sigues en el Partido Reformista, y es una mujer de armas a tomar, una mujer que siempre está, bueno, pues involucrada en lo que es el devenir político de nuestro país. Por eso Julio Ortega Tous y yo creo que Julio también se siente muy orgulloso de que sean 3 candidatas mujeres a la vicepresidencia, ¿verdad, Julio? Me hubiera gustado que fueran 3 mujeres a la presidencia. A mí también. Vicepresidencia. A mí también. No tendrá que llegar. O por lo menos 1 y 2, 2 y 1, ¿verdad? Pero que haya, que existan. Bueno, Sergia Elena, tenemos muchas cosas que hablar contigo. Desde tú estabas un poco, justamente era la época que te sentías un poco más alejada de la política y de repente este salto a la vicepresidencia, aunque como dije antes, nunca has estado alejada, siempre has estado activa. Pero ¿cómo surge esto? ¿Y qué crees tú que como mujer, como política, como ente de la sociedad, aportas a esta candidatura del doctor Leonel Fernández en esta circunstancia que nos ha tocado vivir, no solamente de la política, sino también con el COVID-19? Gracias, Mónica, gracias, Julio, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes en este excelente programa. Como tú dices, de muchos años, ¿verdad? Muchos años compartiendo en diferentes escenarios. Y aquí estoy como candidata a la vicepresidencia. Realmente no es que estuviera alejada de la política, lo que pasa es que no en todo momento uno está llevando a cabo las mismas actividades. En estos últimos años he estado trabajando como, es en vivo, el perrito ladra, para que vean que estamos el mío también lo hace. Sí. Bueno, hemos estado trabajando como diputada en el Parlamento Centroamericano, funciones que me obligan a estar algunos días, algunas semanas del mes fuera del país y que no me permitían estar interactuando tan asiduamente como lo he hecho siempre en los medios de comunicación y en donde fuera más visible mi participación. Pero sí, nunca me he alejado, sino que como diputada del Parlacén, pues he estado sirviendo a mi país desde esa posición, pero también me mantengo en el Partido Reformista Social Cristiano como vicepresidenta nacional. También estoy trabajando como vicepresidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, que también son funciones que me han permitido, ¿verdad?, tener que viajar mucho durante los últimos años y por eso a veces no me ven por aquí. Pero de repente, me trajeron para acá como candidata a la vicepresidencia y ha sido realmente una excelente oportunidad, no solamente para Sergia Elena como mujer, también para el Partido Reformista Social Cristiano, porque a través de nuestra candidatura y de lo que serán nuestras funciones como vicepresidenta, pues podemos implementar muchas de las políticas que aprendimos, ¿verdad?, con nuestro líder, el presidente Balaguer, muchas de lo que han sido nuestros planteamientos, nuestras luchas, ¿verdad?, en defensa de muchos de los grandes temas nacionales, pues ahora vamos a tener la oportunidad de poder contribuir desde la vicepresidencia y más al lado de un presidente, de un estadista como el doctor Leonel Fernández Reina, que ya ha sido 3 veces presidente de la República Dominicana, que ha hecho grandes aportes, que si podemos decir que hay
la República Dominicana tiene un padre de la modernidad, debemos decir que ha sido Leonel Fernández Reina, quien a través de sus ejecutorias produjo grandes transformaciones en el Estado, en el Estado dominicano, a través de su presidencia. Entonces, para nosotros constituye un privilegio poder acompañarlo, sobre todo en este momento de la historia de Leonel Fernández Reina, en el momento en que él se separa del Partido de la Liberación Dominicana y se suma a un bloque opositor para presentar su propuesta de esta nueva ola de transformaciones que él entiende y que entendemos que deben de aplicarse a partir del 16 de agosto. Bueno, adelante, Julio. En el único caso que se tiene recuerdo en América Latina y quizá en el mundo, de que un partido de gobierno o un partido grande, un partido como era el PLD, se haya dividido, y la proporción de la división a veces no se sabe, pero la única medición que podemos tener fue los resultados de las primarias del 6 de octubre, que a pesar de todas las irregularidades, apareció que prácticamente fue mitad por mitad los votos en esa primaria, de 1.8, uno sacó 9.1 y el otro casi 9. De todas esas experiencias, solamente en el caso de Venezuela, cuando el doctor Rafael Caldera ganó salió de COPEI y ganó en alianza con otro grupo de izquierda y con el MAS, era un partido de izquierda. Sí, con varios otros grupos más. Y era una situación política muy alterada que había en Venezuela, muy difícil. Después del intento de golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez en el 92, etcétera, todas las acusaciones de corrupción. Es una sociedad muy alterada que terminó en el triunfo de Chávez. Con excepción de esos casos, los partidos cuando se dividen de la manera en que se dividió el PLD y que su figura principal hace tienda aparte, regularmente no le va bien en las elecciones. Mira. El caso que estamos viviendo ahora es, digamos, de 3 candidatos importantes, uno por el PLD, otro por el Partido Revolucionario Moderno, que ha venido haciendo un buen score, y el doctor Leonel Fernández, que no necesita introducción. El único que no necesita ni presentación, ni introducción, ni nada es él. Después podemos comentar las exposiciones ayer de la Asociación de Industria de la República Dominicana, de los planes para el sector económico y el sector industrial en particular. Pero en este caso, desde el punto de vista político, ¿cómo tú ves la perspectiva de esta candidatura del presidente Fernández, que no es de un partido nuevo, sino de una coalición de partidos, donde entre otros está uno de los más tradicionales como el PRCC? Sí, mira, es cierto que las divisiones en los partidos, sobre todo en partidos mayoritarios, pues crean dificultades para poder lograr objetivos electorales a corto plazo. Ahora, se están viviendo otros tiempos. Tú señalabas lo del presidente Caldera. ¿Por qué Caldera sale de COPEI e inmediatamente gana las elecciones en Venezuela? Porque salió el presidente y líder de COPEI en ese momento, Rafael Caldera, que como si fuera una fotocopia de lo que ha pasado hoy en día en el PLD, sale producto precisamente de que se le quiso regatear, podríamos decir así, lo que era su preeminencia dentro de COPEI y las preferencias de los copellanos por Rafael Caldera, que había sido ya presidente y había dejado una gran impronta en Venezuela. Entonces, lo mismo pasó en el PLD. No salió un dirigente cualquiera, no se dividió no fue cualquier grupo que salió, fue Leonel Fernández, quien hasta ese momento era el presidente del PLD, quien había sido 3 veces presidente de la República, que había llevado 3 veces al gobierno a ese partido, y también el líder del PLD, porque
todavía tú, cuando hablan de Leonel Fernández, no te hablan de Leonel, te hablan del líder. Los PLDistas te hablan el líder, todavía lo que quedan dentro de la institución. Entonces, lo de mitad, pudiéramos tomarlo de lo que fueron los resultados de la primaria, pero eso fueron unas primarias fraudulentas y el país pudo verificar las argumentaciones del presidente Leonel Fernández con relación al manejo a través del voto automatizado, que a pesar de sus denuncias durante los meses posteriores a él haber salido del PLD, para lo que se había prestado ese sistema, la Junta Central Electoral insistió en utilizar ese voto automatizado para las elecciones municipales, a pesar de las denuncias de todos los sectores de oposición. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue catastrófico. Por primera vez en la historia dominicana, tenemos que suspender unas elecciones en el mismo medio de la votación, con la gente en la fila, cuando la gente ya había votado, producto de ese sistema que en ese momento se puede comprobar que sí había sido utilizado para desvirtuar lo que eran los resultados de la primaria del PLD. Hasta el punto que cuando la OEA y otras organizaciones hacen la auditoría del sistema a posteriori del fracaso de las elecciones de febrero, pues prácticamente es un copy-paste de las denuncias que ya había hecho Leonel Fernández de cuál era la vulnerabilidad de ese sistema. Es decir, fue exactamente lo que él había dicho. Entonces, ese mitad y mitad no era tan mitad y mitad. Lo presentaron mitad y mitad en esa primaria. Entonces, hoy en día, esa mitad que se presentó en esas primarias sale con Leonel Fernández a conformar la Fuerza del Pueblo y logra concitar el apoyo de otras organizaciones políticas, como es el caso del Partido Reformista Social Cristiano, como tú bien señalas, un partido tradicional del sistema, un partido mayoritario, que hoy, gracias a Dios, nuevamente ocupamos la casilla número 3. Entonces, no solamente la Fuerza del Pueblo, con esa mitad, entre comillas, del PLD que siguió al presidente Fernández, sino también otras organizaciones políticas como el Partido Reformista, como el BIS, que eran aliados tradicionales ya del PLD, el Bloque Institucional Socialdemócrata, que encabeza el buen amigo Peñaguaba, la Fuerza Nacional Progresista, que también eran aliados tradicionales del PLD ya durante los últimos 15 años, el PUN, el PQDC, es decir, que no solamente que se trae consigo a una gran militancia, la mayoría del PLD, sino también que se trae los aliados, y fuera de esos aliados que vienen con él, entonces encuentra aliados adicionales. Y mucha gente que cuando vio la decisión de Leonel Fernández de salir, de ser el presidente, el líder del partido de gobierno, en ese momento podemos decir a aventurar en la conformación de un nuevo partido, de una nueva fuerza política, pues dijeron, pero le mereció respeto lo que él estaba haciendo y resultó atractivo para muchos, que como yo, que en algún momento fuimos contrarios a las políticas del presidente Fernández, pero que en ese momento, cuando él asume esa posición y dice, si yo no me voy y hago lo que tengo que hacer, lo que hizo esa cúpula palaciega a lo interno del PLD, pues lo van a repetir en las elecciones nacionales y van a poner en peligro la democracia dominicana. Ya está bueno de este manejo, de esta cúpula palaciega que se está queriendo manejar como si el país fuera de su propiedad, como si fuera un negocio privado que ellos tienen. Y él decide salir. Inmediatamente él sale del PLD. ¿Qué pasa, Julio? Él conforma ese bloque de oposición, pero también se sienta en una mesa a conformar una gran alianza opositora para las elecciones municipales y las elecciones congresuales. Una alianza que le ha permitido al país tener nuevamente un equilibrio en los diferentes estamentos del Estado. Vimos lo que pasó en marzo,
en las elecciones municipales, en donde el PLD pierde 49 ayuntamientos gracias a esa alianza, ya fuera formal o informal. Hubieron muchas de esas alianzas donde ganó cualquiera de los partidos de oposición, donde teníamos una alianza formal, pero otras que de manera informal se trabajó para que el PLD perdiera en esos lugares, porque ya no podía continuar esa hegemonía del Partido de la Liberación Dominicana. Pero y ahora con las congresuales, y ahora, es más, todavía no han llegado a las elecciones congresuales y ya se está viviendo una experiencia diferente en el Congreso de la República, en la Cámara de Diputados. Ya ese dominio del PLD en la Cámara, en el Congreso, ya eso no es tan cierto. ¿Por qué? Por el paso que dio Leonel Fernández. Y ahora lo vamos a ver en estas elecciones congresuales. En estos momentos, el PLD no alcanza a competir ni siquiera en 10 provincias para ganar la senaduría. En la oposición tiene en estos momentos ganada prácticamente más de 22 provincias. ¿Qué trae eso como consecuencia? Bueno, que va a haber un Senado y una Cámara de Diputados más equilibrada. No son 22 senadores de la Fuerza del Pueblo, ni del Partido Reformista, ni del PRM. Es que esa fuerza opositora va a tener representaciones todos y vamos a poder, eso va a repercutir en favor de una mejor justicia, de una desconcentración de los poderes del Estado en manos de un solo partido. Entonces, eso nos va a llevar, Julio, a que los resultados que tú vas a ver el 5 de julio no necesariamente van a ser producto de una división, sino que van a ser producto de un voto reflexivo y la valoración del paso de un hombre que está haciendo historia en estos momentos. Sergio Elena, es indudable que las coaliciones ayudan a que las fuerzas se repartan. Y esa es la base de la democracia, porque si un solo partido tiene todas las fuerzas, pues no tiene ningún sentido el sistema democrático. Sin embargo, también hemos visto que a partir de esta, vamos a decir, pandemia del COVID-19, hay algunas encuestas que han reflejado que el candidato Gonzalo Castillo ha tomado mucha fuerza. ¿Cuál es tu parecer, tu análisis ante esto y cuál es la lectura actual que tú podrías dar de los tres partidos, incluyendo el debate, no debate porque no fue debate, sino la posición que se expuso ayer en Los Hombres de Empresas? Mira, Mónica, si yo no manejara como instrumento de trabajo encuestas, si yo no diseñara mi trabajo en base a la investigación del mercado, como lo hacemos desde la política, porque nosotros tenemos que buscar realmente cuáles son las necesidades o cuáles son las aspiraciones del país para poder llevarle respuesta. Entonces, si eso no fuera mi instrumento de trabajo, yo tal vez estaría en mi casa muy preocupada pensando que el candidato del gobierno ha repuntado y que puede ganar, porque realmente ha habido un manejo mediático por parte del gobierno queriendo confundir al electorado. Ahora, gracias a Dios, nosotros tenemos como instrumento de trabajo las encuestas y podemos hacer los levantamientos diarios. Nosotros medimos todos los días y vemos cómo se va comportando el elector, hacia dónde vamos. Es decir, que si la gente quiere ir a votar, es posible que hace un mes, 3 semanas, aparecía que solamente el 40% quería ir a participar en unas elecciones. Sin embargo, ya en las mediciones que estamos manejando, dice que no, que ya el 70% dice que sí, que iría a votar. Entonces, si no fuera porque nosotros somos los que hacemos nuestras propias encuestas, pues ya yo también estaría confundida. Ahora, ¿a quién le puede caber en la cabeza que un candidato que no ha podido demostrar capacidad para disertar, para explicarle al país cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas? Si tú no le pones un teleprompter enfrente, no puede hablar, gracias a Dios aprendió a leer. Ahora, él no ha podido discutir ni siquiera en un programa amigo cuáles son los problemas del país y cuáles deben ser las soluciones, sobre todo en momentos como este, en el momento más de crisis más grande que ha vivido, yo creo que el mundo. Yo no puedo recordar nada igual. Para mí,
la República Dominicana, su momento más álgido de crisis fue en el año 1965, el 65, 66, cuando el presidente Balaguer retoma el poder, pero ya luego de una revolución, de la Revolución de Abril, en que, no, bueno, Julio es economista y sabe, aquí no había ni siquiera con qué pagar la nómina, la pagaba la OEA, y el país estaba prácticamente, había en quiebra, y bueno, un hombre experimentado como Joaquín Balaguer asume y saca el país adelante. Ahora, no experimentado, sino en ese momento capacitado, porque no, en ese momento no era tanto la experiencia, sino la capacidad. Ahora, en estos momentos, ¿tú crees que es verdad que alguien puede vislumbrar en Gonzalo Castillo, la persona con las condiciones para hacerle frente a la situación que estamos viviendo y que va a continuar? No, pero además, yo me he cansado de, siendo oportunidad que tengo de hablar sobre el tema, lo digo y lo seguiré repitiendo. Yo necesito que ese candidato del PLD me diga a mí, le diga al país, de dónde puede salir un incremento de un patrimonio como el que él muestra. Para ponerte un ejemplo, y no un ejemplo, eso está ahí. Gonzalo Castillo llega a ser al gobierno con Danilo Medina en el 2012 y presenta una declaración jurada de 128 millones de pesos, un número aproximado. Sin embargo, hoy, cuando sale de ese mismo Ministerio de Obras Públicas, donde estuvo 8 años, presenta un patrimonio de más de 700 millones de pesos. Y no hay una institución en este país que lo llame y le diga, pero hermano, ¿y de dónde usted sacó todo este dinero? ¿Y cómo creció este patrimonio de esta manera? Porque usted lo que estaba era sentado trabajando para el país. Usted no estaba trabajando en sus negocios personales, pero, ok, esa es la declaración jurada. Pero si nos vamos a lo que él muestra como su gran obra, que es su empresa Elidosa, y la que le sirve, ¿verdad?, para él ir en auxilio de los dominicanos que están varados en las diferentes islas y la que le sirve para ir a buscar mascarilla a la China, pues vemos que es una empresa que en el año 2012 tenía unas 12 aeronaves, entre aviones pequeños y helicópteros de aeroambulancia, valorado en 300 millones de pesos. ¡Wow, Sergia! Pero 300 millones de pesos no es cualquiera que lo tiene. Ah, pero que resulta que hoy, cuando vamos a Elidosa, vemos que tiene 36 aeronaves y que están valoradas en 5.000 millones de pesos. Un hombre que no era en Elidosa, que estaba durante estos últimos 8 años, que era sentado en el Ministerio de Obras Públicas, manejando el dinero tuyo, del otro, mío y de todos nosotros. Y no hay ese que le diga, ¿y de dónde, cómo es esta magia? ¿Cómo usted ha hecho crecer esta fortuna de esta manera? Pero un patrimonio personal, porque no son uno ni dos, que cuando yo hago el señalamiento me dicen, pero ¿y Leonel con la Fundación Global? Te pregunto yo a ti, ¿y de quién es Funglode? Funglode es de Leonel Fernández. Funglode es una fundación que le pertenece, que es un patrimonio del Estado. El día que el presidente Fernández falle, a Omar Fernández no le toca ni un libro de Funglode, porque eso es una fundación y esa universidad es del Estado dominicano. Pero el Elidosa no. El Elidosa es un patrimonio de la familia de Gonzalo Castillo, hasta la última tuerca ahí, es de su familia. Entonces, él tiene que explicar cómo es este crecimiento exponencial, como dicen ahora, ¿verdad?, de este patrimonio, y entonces ya estaremos más tranquilos, ya podremos ver a un candidato, no solamente, bueno, que no sabe sumar, que no sabe leer, todo lo que ellos han querido vender a través de las redes. Si es verdad o si es mentira, está bien, que aprenda, ojalá aprenda, pero no una persona que como ministro de Obras Públicas, en lo que está ejerciendo sus funciones, su patrimonio crece en esa magnitud y no le da explicaciones a nadie, y nadie lo sienta a decirle, explíquenos cómo es. Mira, los contratos de Elidosa no son con el sector privado solamente, la mayoría son con el sector público, con esas instituciones. ¿Mientras qué? Mientras era ministro de Obras Públicas. Los préstamos de Elidosa, ahí están, son por más de 1.000 millones de pesos, creo que 1.700 millones de pesos, con el Banco de Reservas, mientras él era ministro de Obras Públicas. Pues tú te imaginas que uno de estos casos fuera yo o fuera Leonel Fernández, ¿dónde estaríamos en estos momentos? Entonces,
el país tiene que despertar, sobre todo la clase política. Yo lo que quisiera ver a esos candidatos, incluyendo el mío, diciendo, preguntándole ante el país a Gonzalo Castillo, ¿de dónde es que ha sacado esa fortuna? ¿De dónde? ¿De dónde? Eso es lo que yo quiero saber, para que entonces después entremos en otro tema, porque no se puede permitir que llegue a manejar la cosa pública una persona que no ha sido transparente en el momento que le ha correspondido ser ministro de Obras Públicas por 8 años. Nos vamos a la pausa, Sergio Elena, y continuamos con este programa. Continuamos con esta entrevista con Sergio Elena Mejía de Celiman, candidata vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista y otros partidos aliados. Y hablábamos con Sergio Elena en el primer segmento sobre la situación actual. Yo te pregunto, Sergio Elena, tú me dices que tienes unos números distintos a algunas encuestas que han salido. ¿Cómo está? ¿Cuáles son esos números? ¿Qué le podríamos decir a los televidentes para conocer? Yo misma tengo curiosidad por saber cuáles son los números que ustedes están manejando en estas encuestas internas que está mandando a hacer el Partido de la Fuerza del Pueblo. Y antes de que tú le des la respuesta, lo más importante es, ¿habrá segunda vuelta? Sí, iba a comenzar por ahí, precisamente. Las encuestas en estos momentos, tú sabes que las encuestas son el reflejo, una fotografía del momento. Y lo que muestra en estos momentos es que habrá una segunda vuelta. No te puedo decir que estamos en primer lugar, no es así. El partido de oposición, el PRM, está en un primer lugar y se mantiene entre un 40, 42, 43%. Eso más o menos oscila en esos porcentajes. En el caso de la candidatura nuestra, del presidente Fernández y la nuestra, pues estamos compitiendo por un segundo lugar. Los números que manejamos hasta ahora es como lo más bajo que hemos visto es 27, 28 y en un momento nos podemos colocar 32, 33. Ese es el margen en que está oscilando el posicionamiento del presidente Leonel Fernández. Ya el partido de gobierno está cerca de un 22, un 24, un 20. Eso depende, como dicen, hay semanas en que uno sube un poco, otro baja, pero realmente lo que sí marcan todas las encuestas es la necesidad de una segunda vuelta. Yo quisiera que en los próximos días podamos seguir subiendo e irnos en la primera, pero eso no parece que va a ser posible. Es decir, ustedes prevén en los números que manejan que el PLD no irá a la segunda vuelta. Hasta este momento no está colocado su candidato para ir a una segunda vuelta. Y si de esto mantenerse y nosotros poder calificar para la segunda vuelta, pues nos abre nos abre muchas posibilidades de poder ganar las elecciones. Prácticamente sería un éxito asegurado, porque el presidente Fernández sí es la persona que está en condiciones de reunificar a esas bases del PLD, sobre todo esa dirigencia media y de base del PLD. Y en el peor de los escenarios, Sergio Elena, para ustedes que quedaran en el tercer lugar y si se fuera una segunda vuelta entre el PLD y el PRM, ¿ustedes a quién apoyarían? Bueno, mira, yo no estoy autorizada, Mónica, en estos momentos para hablar en nombre de la Fuerza del Pueblo, para hablar en nombre del presidente Fernández. Realmente estamos enfocados en trabajar para calificar y no ha sido un tema de debate a lo interno de la coalición, pero sí hay un tema que se ha debatido profundamente y que lo ha manifestado el mismo presidente Fernández. Lo único que no va a pasar en este proceso electoral es que nosotros apoyemos al PLD. Eso no va a pasar. Dice el presidente Fernández, sería antihistórico yo salir del PLD para terminar apoyando a Gonzalo Castillo. Entonces, eso es lo único que pueden contar con que no va a pasar. Ahora, si vamos a apoyaríamos a otra persona o no, eso no se ha discutido todavía. De hecho, ustedes tienen a nivel congresual del Senado de la República varias candidaturas conjuntas con el PRM. Sí, hay un bloque opositor congresual en el que estamos coincidiendo
no solamente con el PRM, sino incluso con Al País y con otros partidos en diferentes provincias. Por ejemplo, en San Juan de la Maguana, nuestro candidato a senador del Partido Reformista es el candidato de Guillermo Moreno, pero aquí en el Distrito Nacional es de la Fuerza del Pueblo. En Baní, por ejemplo, en Peravia, es el candidato del PRM. Es decir, que hay una diversidad de alianzas, la ley lo permitía en esta ocasión, y bueno, la hemos aprovechado al máximo, como tenemos también nosotros el apoyo de por ejemplo, en La Vega, a Ramón Rogelio Genao lo están apoyando todos los partidos de oposición, llámese Fuerza del Pueblo, llámese PRM, todos absolutamente. Es decir, eso es una... ¿En La Vega? En La Vega. Pero lo mismo pasa en Santiago, todos los partidos de oposición están apoyando a Eduardo Estrella. Entonces, esos son prácticamente senadores ya seguros, que se pueden, que necesariamente van a ganar. Eso cambia mucho el panorama congresual del país, porque el Congreso monocolor ha sido un problema. Terrible. Eso no es conveniente. No proyectos de leyes, ni los presupuestos, ni nada. Y evidentemente la labor del Congreso es el control democrático del Poder Ejecutivo y sobre todo de los presupuestos y de los proyectos de leyes. Hay muchos otros temas, Sergio Elena, es decir, ¿cómo, si lo has discutido con el presidente Fernández, cómo tú te ves como vicepresidenta de la República? ¿Qué rol tú cumplirías? Porque me recuerdo la doctora Ortiz Bosch, que fue la única mujer vicepresidenta, fue ministra de Educación. La doctora Margarita Cedeño, no sé si decirle de Fernández o no en este momento, fue primera dama y ahora es directora del gabinete social, que lo fue el doctor Albuquerque. Es decir, ¿cómo tú has discutido tu encaje a nivel gubernamental? No, y no te olvides cuando don Carlos Morales Troncoso fue vicepresidente y fue canciller de la República, y fue embajador en Washington. Es decir, que tradicionalmente los vicepresidentes asumen algunas tareas en el manejo del Estado cuando les ha correspondido. En el caso de Sergio Elena, bueno, lo natural es pensar que me corresponderá seguir manejando el gabinete social, porque el presidente Leonel Fernández, durante los gobiernos de sus últimos años de gobierno, el gabinete social lo manejaba desde la vicepresidencia el doctor Albuquerque. Ahora, eso no está en la ley, ¿verdad? Eso no es parte en estos momentos de ninguna, eso ni siquiera ha sido conversado. Hemos estado conversando sobre la siguiente base. Hemos estado trabajando en la adecuación de nuestro programa de gobierno, junto con el presidente Fernández y todo el equipo económico, los médicos, todo el equipo profesional que lo acompaña. En principio, cuando me integré al trabajo, ¿verdad?, de la campaña, pues ya se había elaborado un programa de gobierno para ser presentado en la segunda semana de marzo. Ahí mismo vino la pandemia, vino la situación. Y entonces hemos tenido que trabajar en la readecuación de ese programa de gobierno a lo que es el momento actual, a lo que es la situación que conlleva el post-COVID a partir de agosto. Porque como ustedes pudieron escuchar en el día de ayer, si tuvieron la oportunidad de ver las exposiciones, sobre todo la del presidente Fernández, pues él hizo una exposición no solamente de cuál es nuestro programa de gobierno ya de frente a 4 años de gobierno, sino a las medidas de emergencia que habremos de tomar para hacerle frente a la crisis que hoy vivimos y que vamos a heredar el próximo 16 de agosto. Entonces, eso ha sido un trabajo muy amplio, que no solamente toca lo que tiene que ver con la parte del gabinete social, de las políticas sociales que habremos de implementar, sino que está sustentado sobre un documento el que hemos llamado una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana. Cuando el presidente Fernández le correspondió dirigir los destinos del país, pues pudo llevar a cabo amplias reformas en el Estado,
Incluso cuando hablamos de la situación de la justicia, por ejemplo, muchos de las reformas en el sector justicia que se implementaron fueron durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Pero ese monopolio, vamos a decir así, o ese control absoluto que tenía el partido de gobierno desde el Congreso, pues no permitió que se pudiera lograr los objetivos con esas reformas al sistema judicial. Y que algo que viene incluso del gobierno del presidente Balaguer, en aquel pacto que se conformó, que se modificó la Constitución y se creó el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, todas esas reformas que se llevaron a cabo y esa modernización del Estado y ese crecimiento que ha mostrado el país durante los últimos 40, 50 años, no ha ido de la mano, necesariamente con poder satisfacer las necesidades básicas del pueblo dominicano. Hemos tenido altos niveles de crecimiento durante los últimos 40 años. Y señalaba el doctor Leonel Fernández que el año que menos hemos crecido es un 5%, salvo raras excepciones. Y hemos tenido hasta 10, 11, 12, pero se mantienen los niveles de inequidad en el país a pesar de ese crecimiento. Y en lo que tiene que ver con el sector salud, hace 2 días el Colegio Médico Dominicano dio una rueda de prensa, vio un comunicado en el que señalaba que en el Hospital San Lorenzo de los Minas, 3 meses después de esta pandemia, no hay jabón de cuava para los médicos lavarse las manos. Ni agua. No hay agua. No tienen los equipos de bioseguridad para poder cambiárselo todos los días. Pero peor, una enfermera que atiende a un paciente de COVID, porque en ese hospital se recibe a los pacientes de COVID, es la misma que termina con el paciente de COVID, va y recibe al niño que tiene diarrea. Eso, señores, eso llora ante la presencia de Dios. Entonces, ha quedado al desnudo realmente el estado de calamidad que viven hoy en día nuestros hospitales y nuestro sector salud. Entonces, nos tenemos que ir a la pausa, Sergio Elena, y volvemos inmediatamente. Claro. Bien, amigos, continuamos en esta entrevista con Sergio Elena Mejía, que es la candidata vicepresidencial que acompaña al doctor Leonel Fernández en una serie de entrevistas que hemos programado para entrevistar a las principales, que son mujeres, candidatas vicepresidenciales, tanto de la coalición que encabeza el doctor Fernández, la coalición que encabeza el licenciado Abinader, como la coalición que encabeza Gonzalo Castillo. No sé si también tendríamos algún otro vicepresidente de otra fuerza, como Alianza País, pero eso lo iremos haciendo en el curso del tiempo. Ya quedan prácticamente un mes para las elecciones. Y esta ha sido una campaña electoral completamente sui generis, al punto que todavía hoy, faltando un mes para el día de las votaciones, estamos en estado de emergencia. Hay toque de queda. La gente no puede libremente desplazarse. No hay concentraciones, no hay marchas, no hay caravanas, no hay nada. Es decir, toda la política se ha transformado. Veía recientemente un comentarista que decía que la crisis del COVID-19 ha lanzado no solo al país, sino al mundo entero, de golpe del 2020 al 2035. Nos plantea retos enormes en cuanto a la conectividad, por ejemplo, al uso de las plataformas digitales para la educación, para la salud, para la comunicación, para todas las actividades humanas. Y hay una parte que es muy importante en el caso nuestro, y es el gasto en salud. Como decía el presidente Fernández ayer en la exposición que hizo en la Asociación de Industrias, se estima que los ingresos del Estado caerán
15%, 15% en este año. 15%. Y esa caída del 15% va a implicar un déficit fiscal adicional de 165 mil millones de pesos, más de lo previsto. En el de los 200 y pico mil millones. De los 240 mil millones. Es decir, tenemos que realmente hacer una política económica que nos devuelva la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, pero también hay cuestiones que no se pueden olvidar. Es decir, el sistema de seguridad social, hay que meterle el pico. La gente está al grito con la AFP, con el sistema de salud que tú lo estabas describiendo, no solo el público, sino también el privado. Y en ese sentido, escuché ayer que hay planes para elevar el gasto en salud de menos de un 2% que es ahora, a por lo menos un 3% del PIB. ¿Cuáles son las posiciones que ustedes están manejando en ese sentido? Bueno, mira, como te señalaba, ya es obvio, ¿verdad? El sistema de crítico que vive el sector salud. Y lo primero que planteamos en este plan de emergencia, por eso te digo que no sé si me va a corresponder trabajar en el gabinete social o en alguna otra tarea, porque son muchas las tareas que tenemos por delante. Pero lo primero es atender lo referente a la salud. Es ir para poder acondicionar nuestros centros de salud para poder hacerle frente a esta pandemia, poder masificar las pruebas para evitar que el virus continúe propagándose o que pueda haber un rebrote. Entonces, ¿por qué el gobierno no lo ha hecho? En todas partes del mundo se está haciendo. Poder tener lugares especiales para aislar a aquellos pacientes que aún permanecen, que están contagiados o que pueden contagiarse. Un monitoreo a través de programas que el mismo presidente Fernández ya ha localizado y ha traído al país para darle seguimiento a los pacientes desde su casa. Ahora, todas esas cosas necesitan dinero. Sí. Y estamos vamos a manejar un presupuesto deficitario, como tú decías. Aún antes de la pandemia, ya era un presupuesto deficitario. Entonces, imagínate cuando se habla de que el déficit fiscal puede llegar hasta un 6%, creo que eso es lo que están ustedes manejando, los economistas. Entonces, estamos hablando de una gran crisis. Si cuando tenemos crecimiento, cuando tenemos 6, 7, 8% de crecimiento, estamos en crisis, imagínense cuando tenemos un déficit de esta naturaleza. ¿Cuál es la propuesta del presidente Fernández? En principio, hay que acudir a los organismos internacionales en busca de fondos, de dinero, para poder hacerle frente a la situación que se vive hoy en día. Hay que ir, lamentablemente, a pesar de la gran deuda que tiene el país. En estos momentos es el único lugar en que vamos a poder conseguir dinero para hacerle frente a esta situación, porque no es solamente la salud. ¿Y qué vamos a hacer con el turismo? ¿Qué vamos a hacer, Julio? El día 1 de julio podemos abrir todos los hoteles del país. ¿Y dónde van a estar los turistas? No venir nada. ¿Entiendes? Es decir, ni en la cabeza de Miolán siquiera. Es decir, entonces, ¿dónde van a estar las remesas? Son 7.000 millones de dólares, creo que ingresan al país por la remesa, pero nuestros dominicanos que están en el extranjero tal vez tienen una situación igual o peor que la que tenemos nosotros aquí. Entonces, ¿cómo pedirle que ellos en esa situación continúen mandando esas remesas? Entonces, eso es menos dinero para la economía, eso es más déficit. Pero también aquellos que trabajan en esas pequeñas y medianas empresas, que muchas dependen del turismo, que muchas dependen de las exportaciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que quiebre todo el sector productivo? No, hay que hay que crear fondos de contingencia para poder mantener vivo hasta que pueda haber una recuperación, mantener vivo todos esos sectores. Y lamentablemente, para eso se requiere dinero. Entonces no lo podemos lograr de la noche a la mañana, como dijo un candidato ayer, que una cantidad de obras monumentales para reactivar la economía. ¿Pero y con qué dinero la va a hacer las obras? Con el dinero de los fondos de pensiones, como hicieron ahora, que cogieron 40.000 millones de pesos de los fondos de pensiones de los trabajadores, disque, para utilizarlo en obras de infraestructura. ¿Y dónde están esas obras de infraestructura en estos 2 meses de campaña? Yo no la estoy viendo. Entonces, realmente no es un asunto de decir voy a llenar el país de carreteras, de esto, no, es con qué lo voy a hacer.
y el presidente Fernández en eso fue muy claro, muy específico, de dónde hay que buscar los fondos para ese periodo de emergencia, para ir a darle la mano a nuestro sector productivo. Y luego de que salgamos de esta situación, entonces comenzar a trabajar en esa reactivación económica, en traer, generar un clima de confianza que pueda traer nuevas inversiones, en crear nuevas fuentes de empleo a través de esas nuevas economías que ustedes los economistas, ¿verdad?, plantean ahora, que las economías verdes, que las economías naranjas, que las economías circulares, todas esas cosas son fuentes de ingresos para el país en la medida que abrimos esos mercados. Pero ahora lo primero es resolver el problema urgente que tiene el país. Elena, se nos acabó el tiempo. Muy bueno haber escuchado todos estos planteamientos que haces. Así también quisiéramos darle la oportunidad a las otras mujeres candidatas a la vicepresidencia de la República, deseándote mucha suerte y que tu carrera política, siempre con mucha fuerza, siga en ascenso. Gracias a ustedes, amigos, por comunicarnos. Por hoy nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Julio. Hasta la próxima, amigos.